locura. Bien, 7:31 de esta mañana de otoño. Oficialmente estamos en otoño. Viene Majo corriendo. Todavía le queda energía después que cubrió Lollapalooza todo el fin de semana. Mauricio Ampuero es corresponsal de Russia Today. Russia Today es un medio oficial del gobierno ruso y estuvo en Mariupol. Mariupol es la ciudad ahora asediada, más asediada en el sur de Ucrania, una ciudad portuaria. Mauricio, buen día, ¿qué tal? Buenos días. ¿Mauricio? Sí, te escucho. Sí, ¿qué nos puede contar de qué está pasando en Mariupol? Sabemos que, o tenemos entendido que hubo... Bueno, primero... Sí. Sí. Primero que todo, alguna aclaración. RT, Russia Today, como lo has presentado. RT, bueno, es un medio de comunicación internacional que no tiene dependencia con el gobierno ruso, más allá de que así lo haya como catalogado, ¿no? La comunidad internacional, principalmente aquellos actores políticos que han insistido en censurar un medio de comunicación internacional. Aclarado eso respecto a ver, la un segundo, situación Mauricio. aquí, en concreto. Un segundo, porque quería hacerte esta aclaración. Primero que yo personalmente creo y disiento con la decisión de la Unión Europea y demás de censurar un medio como Russia Today, pero sí creo que Russia Today es un medio RT financiado por el gobierno ruso que refleja la línea oficial del gobierno ruso. No, oficialmente no es así y es lo que siempre hemos insistido. RT es un medio de comunicación independiente que, claro, lo que hace es ofrecer una visión de la información distinta que en muchas posiciones, en muchos temas coinciden con la línea oficial de Rusia. Pero es eso, es un medio de comunicación ruso porque está emplazado en Rusia, pero no es un medio de comunicación del gobierno ruso. Pero el financiamiento no es privado, es un financiamiento público del gobierno ruso. No del gobierno, estatal, es distinto. Bueno, ok, está bien. Es un medio estatal ruso. Si querés insistir en esa idea. No, me parece que es preciso respecto de cuáles son las características. Hay medios públicos como es la BBC de Londres que uno no diría que refleja la postura del gobierno británico. RT tampoco, lo que hace es representar la visión distinta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el Reino Unido las visiones con Occidente son muy similares a la que puede tener el resto de Occidente. En el caso de Rusia es una visión distinta y por eso es que se margina un poco más y se nota más esta diferencia respecto a presentar, como se dice desde los medios y los políticos principalmente, ¿no? De representar la visión del Kremlin. Pero no es así. Nosotros representamos en general la postura tratamos de abarcar en la medida de lo posible las distintas posturas que logramos recabar, pero naturalmente que ofrecemos una visión distinta y es eso lo que nos caracteriza. Y eso es lo que tanto incomoda. Contanos qué pasa, por favor, Mauricio, en Mariupol, que es la ciudad, bueno... Mariupol. Mariupol. Sí, Mariupol. Contanos. Sí, bueno, estuvimos allá hace una jornada atrás. La situación es realmente alarmante, pero ya comienzan a finalizar los enfrentamientos armados luego de que, y aquí un punto de tensión, ¿no? Mientras unos dicen que la ciudad está siendo asediada por los militares rusos, nosotros lo que hemos logrado constatar es que desde las fuerzas de las milicias de Donetsk y los militares de las fuerzas de Rusia es que han habilitado estos corredores humanitarios, al menos en el lugar donde nosotros pudimos estar, de poder ver, ¿no? Es allí donde se han habilitado estos corredores que han permitido en los últimos días a miles de personas poder salir de su asedio. Ahora, uno de los datos que nos llamó mucho la atención como periodistas es que muchos de los vecinos no querían salir hacia lugares controlados por la República Popular de Donetsk, ¿cierto? Sino más bien preferían quedarse en sus lugares. Y allí, entonces, nos da a entender el miedo, el propio trauma que queda en los propios ciudadanos que dicen no logramos confiar finalmente en nadie y prefieren permanecer ante la amenaza, ya cierta o no, pero está con ese trauma de permanecer en sus localidades, en Mariupol, porque muchas de sus casas están completamente destruidas, sin nada de agua o alimentos. Por eso es que la primera prioridad en cuanto se abrían estos corredores humanitarios era acudir a alguna bodega, por ejemplo, y sacar
agua. Ajá. Ahora, Mauricio, ¿cuál es el objetivo militar de lo que Rusia llama no una guerra, sino una operación militar en una ciudad como Mariupol? O sea, ¿qué sentido tiene el ataque ruso a Mariupol? Remontarse al 2014. ¿Cómo? Hay que remontarse al año 2014 para entender esa situación. Recordarás lo que ocurría en esa fecha, ¿no? Decinos. Sí, bueno, es importante conocer ese dato para poder opinar, ¿no? No, si yo hice una pregunta. En Ucrania. Hice una Porque, pregunta. en ese momento... Digo, fue Yo no sé estrictamente si te una... escucho bien. Ah, no, Sí. fue estrictamente una pregunta, digo, quise decir cuál es la razón de la operación militar en esa ciudad, digamos, venían librando combates Rusia y Ucrania en el este de Ucrania, pero esta es una ciudad alejada de ese escenario que fue foco de conflicto, por eso pregunto por qué el ataque ahora a esta ciudad. El 24 de febrero, cuando se anuncia lo que llaman desde el Kremlin, y aquí sí puedo ser enfático en decir desde el Kremlin, ¿no? Operativo militar especial, es justificado con es justificado, me entró una llamada, por eso me interrumpí. Ah, Es justificado justamente con acabar con lo que desde el propio presidente ruso Vladimir Putin llama nazismo. Y es que desde el 2014, y recordar que yo estuve allí en el 2014 como periodista también cuando estallaba toda esta crisis en Ucrania y había movimientos separatistas, no solo desde Crimea cuando se realizó ese referéndum, sino también desde las repúblicas del este de Ucrania, es decir, Donetsk, Lugansk, incluido Mariupol, aun cuando en Mariupol no es tan completo el sentimiento prorruso, sino que también hay pro-ucranianos, pero en Donetsk es completo el sentimiento de los prorrusos. En Mariupol en concreto habían muchos movimientos nazistas, que es como lo llamaba el propio presidente ruso, y así lo es. Yo como periodista en numerosas oportunidades sentí ese miedo de la amenaza, ¿no? Ay, se nos está entrando el viento en realidad. Sí. Hace 8 años. Me voy a mover un poco. Sí, estamos hablando con Mauricio Ampuero, que es corresponsal de RT. Sí. En esa oportunidad, claro, podía observar el actuar de un grupo que es ultranacionalista, y así ellos se definen, Pravdy Sector, y así han sido catalogados, y si uno profundiza un poco en quiénes son, podrás entender que han cometido durante estos largos 8 años una serie de abusos en contra de la población del este de Ucrania. Y es que recordar que el este de Ucrania es una población mayoritariamente que trabaja en base a la minería, que son mineros, y existe una cierta discriminación por parte del resto de Ucrania. Ellos mismos se sienten más prorrusos y por eso es que existe esta separación entre una población y otra, pese a que sin duda todos comparten los mismos orígenes, pero que durante todo este tiempo, 8 años, naturalmente que se ha ido radicalizando este enfrentamiento. Y entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué se inicia y por qué se desarrolla la situación en Mariupol? Ay, Mariupol, lamentablemente... Mariupol, lamentablemente, pues ya... Sí, decinos. Sí, continúa tú, dime. No, Mariupol, lamentablemente, para que puedas cerrar, porque tenemos alguna dificultad con la recepción de la señal. Sí. Sí. Decinos, Mariupol, lamentablemente, estaba cerrando la idea de por qué atacar a Mariupol. Es una localidad, claro, que depende de la visión, ¿sí? Pero lo que ocurre allí es que hay una serie de prorrusos y pro-ucranianos, y es ahí donde se ha radicalizado más el enfrentamiento desde las fuerzas de Ucrania, las fuerzas de Donetsk y, claro, entre medio los propios civiles. Y me tocaba escuchar numerosos testimonios donde los civiles decían textual, y lo voy a mostrar luego próximamente en el reportaje que va a salir. Las señoras decían, los militares ucranianos llegaban entre nuestros edificios a disparar con misiles desde la azotea, desde los techos de los edificios y entre las calles de los edificios, lugares civiles, para de esa forma atraer a los misiles de las fuerzas contrarias, en este caso las milicias de Donetsk y las Fuerzas Armadas de
Bien, hoy hubo un ataque a un shopping center en las afueras de Kiev también. Bueno, Mauricio Ampuero, corresponsal de RT, estuvo en Mariupol, la ciudad más asediada, más complicada en este momento allí en la zona. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, a ver si se entiende. Lo que él estaba hablando, todo el origen de este conflicto, es cierto que hace 8 años que estaban peleando al este de Ucrania, ¿no? Los separatistas prorrusos contra las fuerzas ucranianas. Ayer salió una nota muy interesante en el diario El País, donde hace todo un repaso por lo que fue el discurso de Vladimir Putin. El viernes pasado Vladimir Putin dio un discurso ante un estadio lleno, buscando como no movilizar el nacionalismo ruso, donde básicamente insistió con la idea de que este ataque era necesario porque había un genocidio a los rusos justamente en esa zona del este, no califica como genocidio. Efectivamente hay unos grupos ultranacionalistas que forman parte del ejército de Ucrania, pero no son un grupo mayoritario ni dominante. Y Zelensky es además un presidente judío, primer presidente judío de la historia de Ucrania, que fue durante los primeros años de su mandato bastante aliado de Putin hasta que empiezan este enfrentamiento. Y lo que yo le preguntaba insistentemente por Mariupol, que es la ciudad al sur, es que, claro, al este estaban liberando este combate. ¿Cuál es la razón para tomar Mariupol, que está totalmente asediada? Bueno, una cuestión de asociar el sur y quedarse territorialmente con un pedacito del sur de Ucrania y vincularlo a los territorios que ya controlan del este. Pero es una operación militar de guerra que no tiene ningún justificativo en ninguna de las razones, muchas de ellas cuestionables, que alega Putin para este ataque. Pero sigo creyendo que son voces que hay que escuchar. Digamos, la Unión Europea prohibió a Russia Today. Digamos, hay medios estatales que tienen independencia de la línea editorial del gobierno de turno, el caso de la BBC de Londres, y hay medios estatales que son medios de propaganda, reflejo de la política del gobierno. De hecho, hay renuncias en masa en la televisión pública rusa, en masa no, pero ha habido muchas renuncias denunciando que no pueden trabajar libremente. Pero así todo a mí me parece interesante. Yo creo que hay que escuchar qué es lo que se dice y qué le dice Putin también a su población y tratar de corroborar si aquello que dicen además tiene o no cierta veracidad. 7:43 de la mañana.